Lecciones de Viktor Frankl para superar la soledad y recuperar la alegría. Logoterapia. El silencio de la soledad puede ser ensordecedor. Hay noches en que el eco de nuestra propia respiración nos recuerda que estamos más solos de lo que nos gustaría admitir. No importa cuántas personas nos rodeen, cuántos mensajes lleguen al teléfono, ni cuántas veces intentemos convencernos de que todo está bien. Hay una verdad profunda, casi inconfesable, que se arrastra en el alma: sentirnos vacíos. Y es justo ahí donde comienza este viaje, porque la logoterapia, el camino que Viktor Frankl nos dejó, no es una teoría más sobre el dolor, es una guía existencial para darle sentido a ese silencio que duele. Frankl escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que estás haciendo ahora, al buscar este video, al abrir tu corazón, al quedarte escuchando aunque algo en ti quiera huir. Porque la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino a veces la ausencia de propósito. Y cuando eso se rompe, cuando el para qué se desmorona, todo lo demás también tiembla. Pero quiero contarte algo. Hubo una mujer. Se llamaba Clara. Tenía 63 años y vivía sola en una ciudad donde las calles eran tan grises como su memoria. Su esposo había muerto, sus hijos se habían marchado, y cada mañana se preguntaba por qué debía despertar. Había dejado de decorar su casa, de cuidar sus plantas, de cepillarse el cabello con esa delicadeza que solía tener. Un día, sentada en la banca de un parque, un libro cayó de las manos de un desconocido. Era El hombre en busca de sentido. Lo tomó prestado, sin saber que ese acto casual sería el inicio de su regreso a la vida. Clara lloró cada noche leyendo las páginas de ese libro. No porque las palabras la hicieran más triste, sino porque sentía que alguien por fin comprendía su abismo. Frankl había atravesado el infierno, no solo el físico de los campos de concentración, sino el psicológico de perderlo todo y aún así decidir amar la vida. Clara anotó una frase en su diario: el ser humano no está completamente condicionado ni determinado, sino que decide si sucumbe ante las condiciones o se sobrepone a ellas. Aquello encendió una chispa. Empezó a escribir cartas, aunque nadie respondiera. Empezó a leerle cuentos a niños en el hospital, aunque no fueran sus nietos. Empezó a amar sin que nadie se lo pidiera. Y entonces, en ese dar, encontró una alegría que no dependía de lo que había perdido, sino de lo que aún podía ofrecer. Frankl lo llama autotrascendencia, cuando dejamos de centrarnos en nuestro sufrimiento y ponemos la mirada en algo más grande que nosotros. Y ahora te hablo a ti, sí, a ti que me escuchas desde el rincón invisible de una habitación que se siente más fría de lo normal. Quizá estás aquí porque ya no encuentras sabor en nada. Porque aunque sobrevives, sientes que has dejado de vivir. Te entiendo. No estás solo. Y tampoco estás roto. Estás en pausa. Y el propósito puede volver a encender el motor. Pero para eso, tienes que hacer algo. Tienes que elegir quedarte. Escuchar. Respirar. Y comenzar a construir sentido. Frankl escribió: quien tiene un para qué vivir, puede soportar casi cualquier cómo, punto. Esta frase no es solo un eslogan. Es la llave que abre puertas internas que creías clausuradas para siempre. Y por eso, antes de continuar con estas lecciones de vida, quiero que escribas algo en los comentarios. No para que yo lo lea, sino para que tú lo declares al universo, a ti mismo, a esa parte de ti que quiere rendirse. Escribe: mi alma aún busca sentido, pero no se rinde. Esa frase es tu ancla. Tu primer paso. Tu acto de fe. Lo que viene a continuación no son fórmulas mágicas. No se trata de eliminar la soledad, sino de dialogar con ella. Frankl no buscó eliminar el sufrimiento. Lo resignificó. Descubrió que si le damos un porqué al dolor, entonces este deja de aplastarnos y comienza a moldearnos. Como el cincel que talla la piedra, el sufrimiento puede esculpir nuestro carácter si tenemos el coraje de permanecer de pie. Piensa en tu historia como si fueras el autor de un libro inacabado. ¿Qué escribirías hoy si supieras que aún puedes reescribir los próximos capítulos? ¿Qué sentido serías capaz de encontrar entre los escombros de tu rutina? Tal vez todo lo que necesitas no es una solución, sino una dirección. Y la logoterapia no busca respuestas rápidas, sino preguntas profundas. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué te está esperando más allá de esta niebla? A veces el alma solo necesita un testigo. Este video puede ser ese testigo. Este instante puede ser la grieta por donde entre la luz. Porque como escribió Frankl, la vida conserva su sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en el sufrimiento.
Esa frase está escrita con sangre, con lágrimas, con esperanza. Es más que una idea. Es una verdad vivida por alguien que vio el abismo y aún así se negó a entregarse a la desesperanza. Quiero que cierres los ojos un momento y respires. Imagina que estás en una cabaña, en lo alto de una montaña. Afuera hay nieve, frío, noche. Pero adentro hay un fuego, y tú estás ahí. Solo. Pero no vacío. Porque hay algo que te sostiene. Un recuerdo. Una promesa. Una imagen. Algo por lo cual vale la pena seguir. Ese algo es tu para qué. Tal vez aún no puedes nombrarlo, pero lo sientes. Y eso basta por ahora. Vamos a caminar juntos durante estos bloques. No tengo la cura para tu dolor, pero sí puedo ofrecerte compañía, claridad y las palabras de un hombre que transformó el horror en sentido y la soledad en misión. No te vayas. Quédate. Porque si has llegado hasta aquí, es porque tu alma no ha renunciado del todo. Y como Clara, quizás tú también estás a punto de encontrar un libro que te devuelva a ti mismo. O tal vez este video sea ese libro. Sea como sea, lo importante no es dónde estás, sino hacia dónde decides mirar a partir de ahora. Y si aún puedes mirar al frente, aún puedes volver a amar la vida. Ahora te invito a tomar aire profundo. Estás aquí, estás vivo, y estás listo para comenzar. Porque la alegría no es una meta lejana, es una consecuencia del sentido. Y el sentido ya empieza a despertar. La soledad se vuelve más pesada cuando la alegría se ha ido. No porque no haya motivos para sonreír, sino porque el alma, vacía de propósito, deja de encontrar sentido incluso en las cosas que antes solían bastar. Es una sensación sutil, pero corrosiva, los colores pierden intensidad, las conversaciones se vuelven superficiales, las risas ajenas parecen venir de un mundo distinto al nuestro. Y nos preguntamos, como Frankl se preguntó alguna vez, ¿cómo puede uno mantenerse en pie cuando todo dentro parece haberse derrumbado? Hay quienes piensan que el dolor emocional debe eliminarse, como si fuera una enfermedad. Pero Frankl propuso algo distinto. Él nos dijo que el dolor no siempre es un error del alma, sino muchas veces un clamor por sentido. La logoterapia parte de esa premisa, no es el sufrimiento lo que enferma, sino la falta de propósito que le dé una razón. Y cuando entendemos esto, ya no corremos desesperadamente a huir del vacío, sino que comenzamos a mirarlo con la dignidad del que busca una verdad. Piensa en un pintor que ha perdido la vista. Podría rendirse ante la tragedia. Podría entregarse al silencio absoluto. Pero también podría empezar a esculpir. Cambiar el lienzo por la arcilla. Frankl escribió que el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Así que cuando la alegría parece inalcanzable, el primer paso no es buscarla, sino buscar el sentido que puede hacerla posible de nuevo. La alegría, decía Frankl, no es una meta que se persigue, sino un resultado que se alcanza cuando vivimos alineados con un propósito. Y si hoy tú no sientes alegría, no es porque estés roto. Es porque tu propósito, quizás, se ha vuelto invisible. Está ahí, como un solo culto tras nubes densas. Pero aún existe. Y es tu labor despejar ese cielo. No con fuerza, sino con conciencia. Hubo un joven llamado Mateo. Tenía 26 años y trabajaba en una oficina donde cada día se sentía más distante de sí mismo. Al principio creyó que estaba deprimido por el exceso de trabajo, por la falta de vacaciones. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su alma no sufría de agotamiento, sino de hambre. Hambre de significado. Nada lo llenaba. Todo parecía banal. Y comenzó a pensar que el problema era él. Una noche, encontró una entrevista de Viktor Frankl en la que decía, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de sentido y propósito. Aquella frase lo sacudió. Y entendió que su vacío no era una enfermedad, sino un llamado. No necesitaba distraerse. Necesitaba responder. Dejó su empleo unos meses más tarde y comenzó a estudiar terapia para acompañar a personas en duelo. No fue fácil. No fue rápido. Pero por primera vez en años, Mateo sentía que estaba viviendo desde un lugar profundo. Él me dijo una vez, nunca imaginé que encontrar alegría tuviera que ver con ayudar a otros a llorar. Pero ahí está la clave. Frankl hablaba de autotrascendencia como ese estado en el que dejamos de girar alrededor de nosotros mismos, y empezamos a orbitar en torno a algo más grande. Puede ser una causa, una persona, un ideal.
Pero lo cierto es que cuando dejamos de preguntarnos qué me falta y comenzamos a preguntarnos qué puedo dar, algo se transforma. Y no significa que el dolor desaparezca, pero se resignifica. Se convierte en testimonio, en llama que ilumina en lugar de consumir. Como dijo Frankl, la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Es decir, no podemos esperar que el sentido venga a nosotros como una revelación mística. A veces hay que construirlo con las ruinas de lo que fuimos. Y eso no es una tragedia. Es un arte. Porque en medio del polvo se pueden moldear nuevas formas. Lo que hoy te falta puede ser justo lo que te empuje a descubrir una parte de ti que aún no conoces. Y esa parte quizás lleva años esperándote. Tal vez lo que te hace sufrir no es solo la soledad, sino la desconexión con ese ser interior que tiene algo valioso para ofrecer al mundo. Frank lo comprendió en los momentos más oscuros. En los campos donde vio morir a sus padres, a su esposa, a sus colegas. Perdió todo. Pero escribió, la libertad última del hombre es elegir su actitud ante cualquier circunstancia. No tenía control sobre su entorno, pero sí sobre su respuesta. Y en medio del dolor, eligió el amor, la dignidad, la trascendencia. Ahora, si tú estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, con un nudo en el pecho o con una sensación de no tener rumbo, quiero decirte algo que Viktor Frankl diría si estuviera aquí: lo que estás sintiendo ahora puede ser la puerta de entrada a tu redención. No la niegues. No la apagues. Escúchala. Porque detrás del dolor hay un llamado. Imagina por un momento que tu dolor fuera una brújula. ¿A dónde apunta? ¿Qué te está pidiendo tu alma que aún no te has permitido explorar? ¿Qué palabras has callado? ¿Qué talentos has enterrado por miedo o por conformismo? ¿Qué parte de ti aún no ha sido vivida plenamente? Hay algo profundo que debes saber: el sentido no siempre se encuentra en los grandes logros. A veces está en el acto más sencillo. En acompañar a alguien. En crear algo con tus manos. En aprender a mirar con otros ojos. Frank decía que incluso en el sufrimiento más extremo, el hombre puede encontrar sentido si sufre con dignidad, si convierte su dolor en sacrificio consciente. Eso es lo que Clara comprendió cuando decidió volver a cuidar sus plantas. No era un acto de distracción. Era un ritual de reconexión con la vida. Y tú también puedes tener ese pequeño acto, hoy, ahora mismo. Quizás sea escuchar esta voz con atención. Quizás sea escribir algo que hace años querías escribir. Quizás sea reconciliarte con el reflejo en el espejo. Porque si no puedes cambiar tu situación, puedes cambiar la manera en que te relacionas con ella. Y en esa elección hay poder. Hay libertad. Hay humanidad. Hay alegría. Pero para que eso ocurra, necesitas permitirte ser. Permitir que el dolor no sea enemigo, sino maestro. Frankl escribió, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. ¿Puedes imaginar lo que significaría transformar tu angustia en un puente? En algo que conecte tu pasado con tu futuro. Tu herida con la compasión. Tu historia con el mundo. Todo empieza con una decisión. No una decisión espectacular. No un giro dramático de vida. Solo una decisión silenciosa, íntima, pero valiente: quiero encontrar sentido. Ese deseo, aunque parezca débil, puede cambiarlo todo. Porque como una semilla enterrada, basta una mínima luz para que empiece a brotar. El vacío existencial, ese abismo que consume desde adentro, no se llena con ruido ni con cosas. Se llena con verdad. Y la verdad más profunda es esta: tu vida tiene un valor que va más allá de lo que haces, lo que logras o lo que otros piensan. Tu existencia ya es significativa. Solo necesitas descubrir dónde se esconde ese significado. Y no hay nadie mejor para ayudarte a encontrarlo que tú mismo, si te das tiempo. Si te acompañas. Si te sostienes en las noches largas y en los días lentos. Y si permites que las palabras de Viktor Frankl sean como un faro en el mar oscuro. No porque tengan todas las respuestas, sino porque te devuelven la pregunta más importante: ¿cuál es el sentido que puedo encontrar aquí? Esa pregunta no tiene una única respuesta. Cambiará con los años, con tus vivencias, con tus pérdidas. Pero mientras sigas formulándola, estarás vivo. Estarás conectado. Estarás en camino. Y eso, amigo mío, ya es una forma de alegría. La más profunda. La que nace de saber que tu vida, con todo y sus cicatrices, aún tiene un destino. Aún puede florecer. Aún puede encender otras vidas con su fuego interior.
Hay un tipo de dolor que no se grita, que no se expresa en lágrimas ni en palabras. Es ese que se instala en el centro del pecho y pesa como si llevaras una piedra adentro. Un dolor callado, casi invisible para los demás, pero insoportable en tu mundo interior. A veces viene después de una pérdida. Otras, después de demasiados silencios acumulados. Y otras, simplemente aparece una mañana, como si tu alma ya no supiera cómo sostenerse sin romperse. Es en ese punto donde Viktor Frankl ofrece una esperanza única, no te promete que el dolor desaparecerá, pero sí que puede transformarse. Frankl vivió una de las formas más extremas del sufrimiento humano. No solo vio morir a quienes amaba, sino que lo hizo en condiciones donde la dignidad parecía no tener lugar. Y sin embargo, en ese infierno, eligió mirar hacia el cielo. A veces literalmente. Recordaba el rostro de su esposa, imaginaba su voz, y encontraba en esos momentos una razón para seguir caminando. Él escribió: el amor es la meta más alta y más noble a la que el hombre puede aspirar. Aún en la oscuridad, el amor podía alumbrarlo. Esa frase es poderosa, porque redefine lo que significa resistir. No se trata de aguantar por aguantar. Se trata de dotar a ese sufrimiento de un significado. Cuando pierdes a alguien, puedes elegir rendirte a la desesperanza, o puedes transformar ese amor en acción. En memoria viva. En legado. Y aunque nada reemplaza lo perdido, sí puede renacer algo nuevo, una vida vivida desde el homenaje, desde la profundidad, desde la gratitud. Una madre me contó una vez que había perdido a su hija en un accidente. Durante meses, no quiso ver a nadie. Cerró las cortinas de su casa, apagó la música, dejó de hablar con sus amigas. El mundo, para ella, se había detenido. Pero un día, mientras releía una carta que su hija le había escrito, una frase se le quedó clavada: mamá, gracias por enseñarme a sonreír incluso cuando estoy triste. Esa frase la rompió. Y al mismo tiempo, la reconstruyó. Desde ese día, decidió fundar un grupo de apoyo para madres que habían perdido a sus hijos. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque comprendió que su hija aún podía seguir sonriendo en los rostros de otras madres que necesitaban sostén. Frank lo diría así: sufrir con valentía significa dar al sufrimiento un sentido. Y esa madre, con cada reunión, con cada historia escuchada, estaba transformando el sufrimiento en un puente hacia otros. Cuando escuchamos esto, podemos pensar que se necesita ser extraordinario para lograrlo. Pero no. Lo que se necesita es elegir. Cada vez que el dolor se presenta, se abre un camino. Uno lleva al resentimiento, al encierro, al vacío cada vez más denso. Y el otro, al compromiso con algo más allá de uno mismo. Puede ser algo pequeño: escribir, hablar, cuidar una planta, cuidar a otro ser humano. Pero en cada acto de sentido, el alma se reencuentra consigo misma. Franklin no negó la tragedia. No endulzó el sufrimiento. Pero nos enseñó a enfrentarlo con dignidad. Nos dijo que si el sufrimiento no se puede evitar, entonces podemos encontrar en él una oportunidad para crecer. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que plantea la vida y cumplir con las tareas que ésta asigna constantemente a cada individuo. La vida te ha planteado preguntas. Algunas son duras, incómodas, crueles. ¿Por qué te dejó esa persona? ¿Por qué perdiste aquello que amabas? ¿Por qué tu cuerpo no responde como antes? ¿Por qué te sientes tan vacío incluso cuando tienes todo? No hay respuestas simples. Pero hay una posibilidad: convertir esas preguntas en motivaciones. No para resignarse, sino para buscar nuevas respuestas. Porque lo que hoy te rompe, mañana puede ser tu razón para sostener a otros. Cuando Franklin estaba prisionero, se le asignó la tarea de limpiar fosas. Lo hacía bajo amenazas, con hambre, con frío, con el alma herida. Pero él mismo cuenta que, mientras trabajaba, repetía en silencio fragmentos de discursos que había dado antes de ser arrestado. En su mente, seguía siendo médico. Seguía siendo terapeuta. Seguía siendo humano. Y eso lo mantenía de pie. Lo único que no pueden quitarle a un hombre es la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia dada. Esa libertad es tuya, incluso ahora. Puedes sentir que estás atado, que tus circunstancias te encierran. Pero dentro de ti hay algo que no se puede encadenar: tu manera de responder. Tu capacidad de decidir que, aunque te duela, tú vas a encontrar un sentido. No porque sea fácil, sino porque es lo único que te hará libre.
Conocí a un hombre llamado Elías. Era violinista. Un accidente le dejó sin movilidad en los dedos. Durante meses maldijo su destino. Su música, su identidad, se habían desvanecido. Pensó en quitarse la vida. Pero un terapeuta le entregó un libro de Frankl. Le pidió que lo leyera como si su alma dependiera de ello. Y así fue. Encontró una frase que le cambió el corazón: no importa lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Esa idea lo llevó a pensar: ¿y si la vida aún espera algo de mí, aunque no pueda tocar más el violín? Entonces empezó a enseñar teoría musical a niños de bajos recursos. No era lo que había soñado. Pero en esas clases, redescubrió una música nueva, la de las risas, la curiosidad, el aprendizaje. Su dolor se convirtió en semilla. Y los frutos que dio fueron aún más dulces que los que imaginó. Así, entendemos que no todo dolor tiene que ser el final de algo. A veces es el inicio de una misión. Lo importante no es evitar el sufrimiento, sino preguntarnos qué haremos con él. Esa es la esencia de la logoterapia. No se trata de cambiar las circunstancias, sino de descubrir el propósito que pueden hacer incluso desde lo roto. Frankl decía que el hombre es un ser que se construye a sí mismo a través de lo que elige hacer con su sufrimiento. Y tú estás en ese punto ahora. Puedes quedarte en el silencio de tu herida, o puedes comenzar a crear una obra con sus fragmentos. Puedes escribir, hablar, escuchar, ayudar. Puedes honrar tus pérdidas con actos de vida. Y aunque al principio parezca artificial, con el tiempo será auténtico. Porque la alegría, esa alegría que creías perdida, no es un lujo. Es un resultado. Es el reflejo de haber vivido con sentido. De haber enfrentado la oscuridad con dignidad. De haber dicho: no elegí esto, pero sí elijo qué hacer con esto. Esa elección, aunque te parezca pequeña, es inmensa. Quizás hoy no te sientes capaz. Quizás el dolor es aún muy reciente. ¿Está bien? No hay prisa. Frankl lo sabía. No te exige que te conviertas en un faro. Solo te pide que no apagues tu luz por completo. Que conserves, aunque sea en lo profundo, la posibilidad de volver a brillar. Y si todo lo que puedes hacer hoy es quedarte aquí, escuchando, entonces eso basta. Porque cada palabra de este mensaje es un hilo que puede sostenerte. Y poco a poco, esos hilos tejerán sentido. Un sentido que no vendrá de afuera, sino de tu propia historia, de tu propio dolor convertido en propósito. Recuerda, el sufrimiento sin sentido nos aplasta. Pero el sufrimiento con sentido nos transforma. Y esa transformación, silenciosa, paciente, valiente, puede darte una vida nueva. No la que perdiste, sino una que aún no conoces. Una que tú mismo estás a punto de construir. La palabra esperanza suena a veces vacía cuando la mente está atrapada en un laberinto de pensamientos sombríos. Uno quisiera aferrarse a ella como quien se agarra de una cuerda en medio del abismo, pero esa cuerda parece no existir cuando el alma solo se mira a sí misma. Y ese es justamente el dilema. Cuando el foco está en el propio dolor, en el vacío personal, en el sinsentido de nuestras emociones, nos hundimos más. Es ahí donde Viktor Frankl ofrece una salida que no busca eliminar el dolor, sino trascenderlo, mirar más allá de uno mismo. Frankl lo llamó autotrascendencia, y no es una palabra elegante para decorar libros de psicología. Es, quizá, una de las herramientas más poderosas que existen para salir del encierro existencial. Porque cuando nos volvemos hacia algo que no somos nosotros mismos, cuando el sentido lo encontramos en servir, en amar, en crear, en sostener a otro, entonces, casi sin darnos cuenta, el dolor cambia de forma. No se trata de olvidarte de ti. Se trata de redescubrirte en los ojos de alguien más. Se trata de darte cuenta de que no estás solo, que tu historia resuena, que tu cicatriz puede ser un mapa para otros. Frankl escribió: cuanto más se olvida uno de sí mismo, entregándose a una causa que lo trasciende o a otro ser humano a quien ama, más humano es. Y en esa frase hay una clave silenciosa: el camino hacia la esperanza no siempre está en mirar hacia adentro, sino en mirar hacia afuera con compasión. Recuerdo a Julia, una mujer que llevaba años luchando con la depresión. Había probado terapias, medicamentos, retiros, lecturas. Todo parecía ofrecer alivio, pero ninguno era duradero. Hasta que un día, en uno de sus peores momentos, recibió una llamada de su vecina pidiéndole ayuda para cuidar al hijo pequeño mientras ella iba al hospital. Julia aceptó, casi sin pensarlo. Aquella tarde, en medio de juegos, risas inocentes y dibujos de colores, algo en su interior se quebró.
pero no fue el dolor. Fue el muro. Al día siguiente, fue ella quien llamó a la vecina y le preguntó si necesitaba ayuda de nuevo. Así comenzó un vínculo que luego se amplió. Julia empezó a visitar hogares de niños abandonados. No porque su tristeza hubiera desaparecido, sino porque había encontrado un lugar donde su alma herida podía servir de refugio. Y al hacerlo, sin planearlo, la esperanza volvió. Frank no prometió que el dolor se iría, pero sí demostró que cuando el yo se vuelve demasiado estrecho para contener tanto sufrimiento, la única manera de no romperse es expandirse. La autotrascendencia es expansión. Es permitir que tu vida deje huella más allá de tu propia historia. Es saber que no tienes que estar bien para hacer el bien. Y es ahí donde aparece la paradoja: al dar, recibes. Al consolar, sanas. Al servir, te reencuentras. Frankl afirmaba que la vida solo cobra sentido si se realiza en la entrega a algo o a alguien más que uno mismo. No es un mandato moral. Es una necesidad existencial. Porque el alma humana fue diseñada no para cerrarse como una concha, sino para abrirse como una flor. A veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer. Que estamos demasiado rotos, demasiado desgastados. Pero es en esa fragilidad donde nace la autenticidad. Nadie puede acompañar mejor a alguien en duelo que quien ha estado ahí. Nadie puede entender mejor la oscuridad que quien la ha habitado. Y tú, con todo lo que has vivido, tienes algo sagrado que dar: tu experiencia, tu compasión, tu escucha. Frank lo vio una y otra vez. En los campos, muchos sobrevivían no por sí mismos, sino por otros. Porque tenían a alguien a quien proteger, a quien esperar, a quien escribir en sus pensamientos. Ese vínculo lo sostenía cuando todo lo demás había desaparecido. Y tú también puedes encontrar esa fuerza si decides mirar más allá del espejo. Si preguntas, ¿a quién puedo sostener hoy, aunque sea con una palabra? Es un gesto. Un mensaje. Una taza de café compartida. Una mirada que no juzga. En esas acciones pequeñas, el alma se fortalece. Porque la vida se vuelve significativa no por lo que tenemos, sino por lo que damos. Y cada vez que eliges salir de ti mismo para conectar con otro, estás sembrando esperanza. No solo en ellos, sino en ti. La autotrascendencia también puede manifestarse en la creación. En escribir un poema que nunca pensaste mostrar. En pintar un cuadro que hable de tus silencios. En construir algo que antes no existía. Frank decía que el hombre se realiza a sí mismo al olvidarse de sí mismo. Y al crear, al sacar fuera lo que está dentro, al dejar una marca en el mundo, nos recordamos que nuestra vida no termina en nosotros. Imagina una piedra lanzada al agua. Las ondas que produce se extienden más allá del lugar donde cayó. Así también tu existencia, cuando se trasciende, genera ondas de sentido que llegan a lugares que no puedes ver. Pero existen. Y eso basta. Porque a veces no necesitamos saber el impacto exacto. Solo confiar en que cada acto tiene eco. Pero quizás tú digas, yo no tengo a quien ayudar. Nadie me necesita. Y entonces te diré esto: tu dolor también puede ser trascendido a través de la memoria. Hay personas que ya no están contigo, pero cuya vida aún vibra en ti. ¿Y si vivieras este día como un homenaje a ellos? ¿Y si tu resiliencia fuera un legado en su nombre? ¿Y si cada paso que das fuera una afirmación silenciosa de amor? El dolor puede cerrarte o puede abrirte. Y la decisión está en tu mirada. Frank enseñó que incluso en el sufrimiento más absurdo, se puede encontrar propósito si uno decide proyectarse hacia algo más grande. Ese algo puede ser Dios, el arte, la ciencia, el otro, o simplemente la vida misma. Lo importante no es el objeto, sino la intención. El impulso que te saca de la caverna del ego y te lanza al campo del mundo. Autotrascender no es dejar de ser tú. Es ser tú en relación con los demás. Es comprender que tu existencia se vuelve más rica en la medida en que la compartes. Y si hoy no puedes hablar, entonces escucha. Si no puedes salir, escribe. Si no puedes dar, ora. Porque cada acto, por mínimo que sea, puede romper el hechizo del sinsentido. La esperanza no es una emoción. Es una decisión. Y como toda decisión, implica renuncia. En este caso, renunciar a la idea de que tu vida termina donde empieza tu dolor. Porque no es así. Tu vida empieza cuando decides que aún puedes amar, aún puedes ofrecer, aún puedes crear. Y si ese paso aún te parece lejano, entonces empieza por imaginarlo. Cierra los ojos y visualiza una escena en la que tú haces algo por alguien. No importa si es real.
Lo que importa es el sentimiento. Porque el alma se entrena. Se fortalece con la práctica. Y hoy puede ser tu primer día de entrenamiento. Tal vez aún sientes miedo. Tal vez tu voz interior te dice que esto no es para ti. Que tú eres la excepción. Que tú ya no tienes remedio. Pero eso no es tu voz verdadera. Es tu herida hablando. Y la herida, aunque sangra, también puede enseñarte. También puede guiarte. Solo necesitas callar el ruido y escuchar el susurro profundo que dice, aún hay algo por hacer. Y ese algo es tu puente. Desde el dolor hacia la esperanza. Desde el yo hacia el nosotros. Desde el vacío hacia el sentido. No necesitas saber todo lo que vendrá. Solo necesitas elegir mirar hacia adelante, aunque sea por un instante. Porque ese instante puede cambiarlo todo. Frankl dijo, la vida tiene sentido en todas las circunstancias, incluso en las más miserables. Y lo dijo con verdad. Con dolor. Con fe. No porque idealizara la vida, sino porque eligió creer que el hombre puede encontrar luz incluso donde no la hay. Y esa elección, hoy, también está en tus manos. Estás aquí. Estás respirando. Has llegado hasta este punto del video. Y eso significa que algo dentro de ti sigue buscando. No lo ignores. No lo reprimas. Escúchalo. Abrázalo. Y déjalo ser el inicio de tu camino hacia la autotrascendencia. Porque cuando dejas de vivir solo para ti, y empiezas a vivir desde ti pero para algo más, descubres una alegría que no depende del placer, ni del éxito, ni de la ausencia de dolor. Descubres la alegría que nace del sentido. Y esa, querido amigo, querida amiga, no se apaga con nada. Hay algo profundamente humano en el deseo de saber para qué estamos aquí. Desde los primeros días de nuestra vida, antes incluso de poder hablar, ya sentimos la necesidad de pertenecer, de entender, de contribuir. Esa llama interior que nos empuja a levantarnos cada día, aún en medio del dolor o del cansancio, es lo que Viktor Frankl llamó voluntad de sentido. No es solo un deseo de ser felices. Es algo mucho más profundo, la necesidad de que nuestra vida signifique algo. La voluntad de sentido no se apaga con la tristeza, ni con la enfermedad, ni siquiera con la muerte de nuestros sueños. Puede silenciarse, puede quedar cubierta por capas de frustración y trauma, pero sigue ahí. Como una semilla bajo la tierra, esperando que el alma se vuelva a abrir al sol. Frankl escribió, el hombre está dispuesto y capacitado para cumplir con el sentido de su vida. Esa afirmación, en medio de cualquier adversidad, es una brújula. Piensa en cuántas veces has sentido que tu existencia perdía forma. Que tu rutina era mecánica, que tus esfuerzos no tenían impacto, que tu presencia no dejaba huella. Ese vacío no se llena con cosas, ni con ruido, ni siquiera con compañía superficial. Solo empieza a desvanecerse cuando descubres un propósito, aunque sea pequeño, pero auténtico. Una razón para seguir. Un motivo que te trascienda. Frankl descubrió que muchas de las crisis emocionales más profundas nacen no del sufrimiento, sino del sinsentido. El sufrimiento, cuando tiene sentido, puede ser transformador. Pero el vacío, cuando se instala, convierte la existencia en una prisión invisible. Por eso él decía que el ser humano no necesita una vida cómoda, sino una vida significativa. No necesitamos evitar el dolor, sino encontrarle un propósito. La voluntad de sentido no es una emoción pasajera. Es una fuerza estructural del espíritu. Está en nuestro diseño, en nuestra esencia. Aun cuando nos sentimos abatidos, enfermos, solos, esa voluntad puede encenderse si se activa desde el interior. Y no necesitas cambiar todo para encontrarla. A veces, basta con cambiar la pregunta, no por qué me pasa esto, sino para qué puedo vivir esto. Conocí a una enfermera llamada Verónica. Durante años trabajó en la unidad de cuidados paliativos. Cada día veía personas morir. Cada día acompañaba a familias rotas por la pérdida. Podría haberse endurecido. Podría haberse vuelto indiferente. Pero no. Verónica tenía una forma de mirar a los pacientes que los hacía sentirse vistos más allá de su enfermedad. Una vez le pregunté cómo soportaba tanto dolor. Me respondió con palabras de Frankl, si hay un sentido en la vida, también lo debe haber en el sufrimiento. Y si el sufrimiento tiene sentido, puede ser soportado. Ella había hecho de su trabajo una misión. No para ser heroína, sino para ser útil. Para convertir su cercanía con la muerte en un acto cotidiano de amor. Y aunque lloraba muchas veces al llegar a casa, su vida estaba llena.
porque el sentido no la protegía del dolor, pero sí la conectaba con una alegría profunda, silenciosa, duradera. Esa misma voluntad de sentido puede brotar también en personas que parecen no tener nada. Frank contaba la historia de un prisionero que, aun sin familia, sin libertad y sin pertenencias, encontraba sentido en consolar a sus compañeros. Les hablaba en las noches, les cantaba, les hacía recordar que seguían siendo humanos. Su voluntad de sentido no estaba en el futuro, ni en los logros, sino en el instante presente, en el acto de dignificar el dolor ajeno. Y tú también puedes descubrir esa fuerza. Aunque estés en tu cama, sintiendo que no puedes más. Aunque te falte el ánimo para sonreír, la energía para hablar o la fe para creer. Basta con desear encontrar sentido para que algo comience a cambiar. Porque el deseo, cuando es auténtico, es semilla de transformación. Frank decía que el ser humano no se cura buscando la felicidad. Se cura encontrando sentido. Porque la felicidad es una consecuencia, no una meta. Si vives con sentido, la felicidad puede visitarte. Pero si solo persigues la felicidad, acabarás más vacío. Porque nada llena más que saber que tu vida importa. Que tu existencia es necesaria. Que hay algo que solo tú puedes hacer. Tal vez ahora pienses, pero yo no tengo nada especial. No sé qué puedo aportar. Y es entonces cuando Frank te susurra desde sus páginas, no se trata de lo que la vida te da, sino de lo que tú le das a la vida. Tu vida no tiene que parecerse a la de nadie. Tu sentido es único. Y muchas veces, está justo frente a ti, escondido en lo cotidiano. A veces el sentido está en cuidar de una mascota. En acompañar a un hermano. En escribir una carta que nunca te atreviste a enviar. En escuchar a alguien sin interrumpir. En leer algo que te eleve. En tender la cama con amor. En preparar un desayuno para alguien que no lo espera. El sentido no necesita escenario. Solo necesita intención. Y si tu voluntad de sentido está dormida, despiértala con preguntas. Pregúntate, ¿qué he aprendido de mi dolor? ¿Qué parte de mí ha sobrevivido a las tormentas? ¿Qué me gustaría construir a partir de todo esto? Porque el sentido no siempre se encuentra afuera. Muchas veces, se construye desde adentro. Frank enseñaba que el ser humano puede realizarse en 3 dimensiones, el trabajo, el amor y el sufrimiento. Si puedes amar, trabajar o sufrir con sentido, entonces puedes vivir con plenitud. Y lo que marca la diferencia no es la cantidad, sino la actitud. Tu manera de entregarte a lo que haces, a quien amas o incluso a lo que padeces. No necesitas cambiar de país, ni de carrera, ni de nombre para redescubrir el sentido. A veces, solo necesitas quedarte quieto y escuchar. Escuchar lo que tu alma anhela. Escuchar lo que aún quieres ofrecer. Escuchar lo que te hace sentir vivo, aunque duela. Y si ese llamado te parece lejano, empieza por reconocer que lo mereces. Mereces vivir con sentido. Mereces despertar cada día con una razón. Mereces mirar tu reflejo y saber que tu presencia no es un accidente, ni un castigo, sino una oportunidad constante. A lo largo de la vida, muchas personas intentarán decirte cuál debe ser tu propósito. Pero nadie puede definirlo por ti. Solo tú sabes lo que te arde por dentro. Solo tú sabes qué heridas quieres sanar, qué historias quieres escribir, qué huellas quieres dejar. Esa voluntad de sentido es lo que mantiene vivo al espíritu. Y si alguna vez sientes que estás perdiendo la voluntad de seguir, vuelve al sentido. Pregunta qué necesita de ti este momento. Pregunta qué puede hacer de tu día algo significativo. Pregunta cómo podrías convertir tu tristeza en compasión. Porque incluso la tristeza tiene sentido cuando la usas para comprender mejor a los demás. Incluso el miedo tiene sentido cuando te ayuda a proteger lo que amas. Incluso la pérdida tiene sentido cuando te conecta con lo esencial. Lo que importa no es eliminar lo que sientes. Es comprender lo que eso quiere decirte. La voluntad de sentido también se fortalece cuando la compartes. Cuando hablas de ella. Cuando la nombras en voz alta. Cuando le das forma con tus actos. Cuando la defiendes, incluso cuando estás cansado. Porque cuando vives con sentido, cada paso se vuelve una afirmación de vida. Franklin no era un idealista. Era un realista que amaba la vida incluso en su peor versión. Y nos enseñó que no importa cuán profundas sean nuestras heridas, siempre podemos elegir vivir desde la profundidad. Porque la voluntad de sentido no solo te salva del vacío. Te salva de ti mismo cuando ya no sabes quién eres. Estás aquí. Estás sintiendo. Estás buscando.
Y eso significa que tu voluntad de sentido sigue viva. Respírala. Escúchala. Y permite que sea tu motor. No para correr. No para impresionar. Sino para seguir. Para ser. Para vivir con intención. No siempre elegimos lo que nos sucede. A veces la vida nos coloca en lugares que jamás pedimos, y aún así, tenemos que seguir respirando. Es en esos momentos cuando aparece una de las lecciones más profundas de Viktor Frankl: aunque no podamos controlar las circunstancias, sí podemos elegir la actitud con la que las enfrentamos. Y esa elección, silenciosa, íntima, poderosa, puede cambiarlo todo. Frankl lo escribió con claridad: lo único que no pueden quitarle a un hombre es la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia dada. Esa frase no es una idea bonita para levantar el ánimo. Es una verdad vivida, resistida, sudada entre las paredes de los campos de concentración, donde él perdió casi todo, menos su humanidad. Elegir nuestra actitud no es un acto fácil. A veces parece casi imposible. Porque cuando te traicionan, cuando te humillan, cuando te enfermas, cuando todo a tu alrededor se cae, lo más natural es dejarse llevar por la desesperanza. Pero justo en ese lugar, donde todo parece perdido, Frankl nos invita a mirar el único territorio donde seguimos siendo soberanos, nuestro interior. Piensa en una tormenta. Puedes gritarle, puedes correr de ella, puedes maldecirla, o puedes decidir cómo mojarte. Puedes ponerte bajo un techo, puedes bailar bajo la lluvia, puedes cerrar los ojos y esperar a que pase. Pero lo importante es que incluso ahí, en el caos, tu actitud sigue siendo una elección. Y esa elección marca la diferencia entre la derrota y la transformación. Frankl decía que muchas personas que enfrentaban el mismo sufrimiento no tenían los mismos destinos. Algunos se hundían. Otros encontraban fuerza. La diferencia no estaba en el entorno, sino en su manera de vivirlo. Su actitud era su refugio. Y tú, ahora, también puedes construir ese refugio. ¿Estás atravesando una pérdida? ¿Un rechazo? ¿Una enfermedad? ¿Una soledad que parece infinita? Entonces recuerda esto: tu dolor es real y tiene derecho a ser sentido. Pero tu actitud es el lenguaje con el que tu alma decide responder. Y cuando eliges responder con dignidad, incluso el sufrimiento se vuelve un acto de afirmación. Conozco a Sofía. Fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa a los 34 años. Durante las primeras semanas, todo en su vida se detuvo. Su sonrisa desapareció, sus planes se desmoronaron, su voz se apagó. Pero un día, al leer una frase de Frankl, algo cambió. Decía: nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud. Ella subrayó esa frase. La escribió en su espejo. Y empezó a cambiar. No cambió la enfermedad. Cambió su relación con ella. Decidió que mientras pudiera hablar, hablaría con amor. Que mientras pudiera moverse, abrazaría más. Que mientras tuviera ojos, observaría la belleza que aún quedaba. Y en ese acto de rebeldía pacífica, Sofía recuperó su poder. No el poder de curarse, sino el de decidir cómo vivir. Esa actitud interior es el alma de la logoterapia. Porque si esperas que la vida sea perfecta para ser feliz, vivirás esperando. Pero si eliges una actitud elevada incluso en la imperfección, entonces ya estás caminando hacia el sentido. Y eso no depende del destino, sino de ti. No es resignación. No es indiferencia. Es una forma superior de libertad. La libertad de no volverte esclavo del dolor. La libertad de no permitir que tu alma sea definida por lo que perdiste. Porque aunque el mundo no cambie, tú puedes cambiar tu manera de caminar por él. Y ese cambio interno, aunque invisible al principio, tiene efectos reales. Se nota en tu mirada, en tu tono de voz, en la manera en que tocas a los demás. La actitud interior no es una fantasía. Es una fuerza que transforma realidades. Frank fue testigo de ello. Y tú también puedes serlo. Tal vez pienses que esto suena hermoso pero inalcanzable. Que no todos pueden tener esa actitud. Que hay dolores demasiado grandes. Y es verdad. Pero también es verdad que, incluso en medio de ese dolor, puedes dar un paso. Un solo paso. Elegir no rendirte. Elegir agradecer una cosa. Elegir hablar con alguien. Elegir respirar diferente. Cada pequeño gesto es una declaración. Una rebelión contra la oscuridad. Un grito suave que dice: no tengo control sobre todo, pero tengo control sobre cómo vivo esto. Y eso, por sí solo, ya es esperanza.
Ya es poder. Ya es humanidad. Frank decía que la vida no espera de nosotros respuestas grandiosas, sino honestas. No quiere perfección, sino presencia. Quiere que estemos ahí, aunque nos tiemblen las piernas. Quiere que hablemos, aunque la voz se quiebre. Quiere que miremos, aunque nos duelan los ojos. Porque vivir no es evitar lo que duele. Es responder a ello con el alma despierta. Tu actitud también puede inspirar a otros. Sin darte cuenta, alguien te está observando. Alguien necesita verte de pie. No para que cargues con su dolor, sino para que le muestres que es posible mantenerse de pie. Y a veces, eso basta. Una actitud firme puede ser la antorcha que otros siguen cuando todo parece apagarse. Y si nadie te ve, igual importa. Porque tú sí te ves. Tú sabes lo que cargas. Tú sabes lo que estás haciendo para no dejarte vencer. Y esa es la mirada que más importa. La tuya. La que se encuentra contigo en el espejo. La que sabe todo lo que callas. Esa mirada merece respeto. Merece orgullo. Merece amor. Frank enseñaba que incluso ante la humillación, el ser humano puede conservar la dignidad si no permite que le arrebaten su actitud interior. El hombre no es producto de las circunstancias. Las circunstancias son el material con el que construye su respuesta. Y tú puedes construir una respuesta hermosa, incluso con escombros. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas una pregunta: ¿cómo puedo vivir esto con dignidad? Esa pregunta, sincera, puede abrir caminos. Puede traer consuelo. Puede devolverte a ti mismo. Porque cuando tu actitud cambia, tu mundo cambia, aunque el mundo fuera no se haya movido. No se trata de negar lo que duele. Se trata de afirmar lo que sigue vivo en ti. El amor, la fe, el arte, la compasión, la voluntad, la gratitud, el deseo de comprender. Todo eso puede ser la base de tu actitud. Y si lo eliges una vez, lo puedes elegir otra. Y otra. Hasta que se vuelva parte de ti. La actitud interior es un acto sagrado. Es lo que te conecta con tu libertad última. Es lo que te recuerda que aún puedes elegir. Que aún puedes volver a empezar. Que aún puedes vivir con sentido, incluso en medio de las ruinas. Y si hoy no puedes cambiar nada afuera, entonces haz un cambio adentro. Uno solo. Perdona a alguien. Agradece algo. Abandona un pensamiento que te castiga. Respira con más conciencia. Abraza una emoción sin juicio. Ese pequeño cambio es semilla. Y toda semilla contiene un bosque. Franklin no escribió desde la teoría. Escribió desde la herida. Desde la cárcel. Desde la muerte. Desde la fe. Y por eso sus palabras resisten el tiempo. Porque fueron elegidas en el fuego. Y tú, con tu historia, también puedes elegir palabras nuevas. Actitudes nuevas. Caminos nuevos. Estás vivo. Estás sintiendo. Estás aquí. Y eso ya es poder. Ahora decide cómo quieres vivir lo que viene. No lo hagas por los demás. Hazlo por ti. Porque tú eres el autor de tu actitud. Y ese autor puede escribir un capítulo distinto, aunque el argumento sea el mismo. Hay algo que despierta en el alma cuando escuchamos una historia de alguien que se levantó, incluso después de tocar fondo. No porque nos lo diga un gurú, ni porque parezca una historia de película, sino porque de pronto sentimos que no estamos tan solos. Que hay más personas como nosotros. Que el sufrimiento no nos convierte en anomalías, sino en miembros de una humanidad compartida. Y eso, para Viktor Frankl, era vital. El sufrimiento no nos aísla si aprendemos a compartirlo desde el sentido. Te contaré la historia de Manuel. Era un joven brillante. Prometedor. Tenía un futuro por delante que muchos envidiarían: becas, premios, propuestas laborales. Pero un accidente de tránsito le arrebató la movilidad de las piernas. De un momento a otro, pasó de caminar con firmeza a depender de una silla. Lo que vino después fue un túnel oscuro, rabia, negación, autocompasión. Y finalmente, silencio. Durante meses no quiso ver a nadie. Rechazó terapias. Se negó a hablar. Decía que su vida había terminado. Que ya no tenía propósito. Pero un día, su hermana le dejó un libro en la mesa. El hombre en busca de sentido. Al principio, lo ignoró. Lo dejó días sin tocar. Hasta que una noche, cuando ya no podía dormir, lo abrió. Y encontró estas palabras:
lo que el hombre necesita no es un estado sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta digna de él. Esa frase no lo sanó, pero lo inquietó, porque le hizo pensar, ¿y si aún podía luchar por una meta? ¿Y si el accidente no era el final, sino un cambio de escenario? ¿Y si el propósito no se había esfumado, sino transformado? Comenzó a leer más, a escribir, a buscar historias de personas que, como él, también habían perdido algo. Con el tiempo, Manuel creó un canal para personas con discapacidad física. No para victimizarse, sino para compartir estrategias, inspiración, comunidad. Su historia se volvió una fuente de valor para otros. Y lo más importante, se volvió una fuente de sentido para él. Porque no necesitó recuperar sus piernas para volver a caminar con propósito. Necesitó reencontrarse con su misión. Frank diría que el hombre puede hacer de su sufrimiento un triunfo si descubre su porqué. Y Manuel es prueba de eso. No porque su vida fuera perfecta, sino porque su alma decidió no resignarse. Decidió que si la vida aún latía en su pecho, entonces aún había algo que podía entregar. Y al entregarlo, recuperó el fuego. Otra historia es la de Leonor. Perdió a su esposo tras 30 años de matrimonio. Lo cuidó hasta el último día, y cuando él se fue, ella sintió que su vida se vació. Ya no tenía a quien cocinarle, ni con quien hablar en las mañanas, ni con quien rezar antes de dormir. Se sintió inútil, invisible, sobrante. Hasta que, sin saber por qué, se ofreció como voluntaria en un asilo. La primera vez que entró en ese lugar, su corazón latía con miedo. Pero bastó una conversación con una mujer de 86 años, que nunca recibía visitas, para cambiarlo todo. Leonor descubrió que aún podía amar, que aún podía cuidar, que aún podía hacer reír. Y en ese descubrimiento, la sombra de la muerte se disipó. Porque había reencontrado el propósito, no en el recuerdo del pasado, sino en la entrega del presente. Frank lo expresó de forma hermosa: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Leonor decidió que su camino aún continuaba, aunque tuviera que reescribirlo por completo. Y así, cada día que iba al asilo, no solo daba vida a otros. Se la devolvía a sí misma. Ya no vivía por su esposo. Vivía con él, en su memoria, en sus gestos, en su manera de servir. La vida no le devolvió lo que había perdido, pero le dio algo nuevo. Y eso fue suficiente para continuar. Estos ejemplos no son lecciones teóricas. Son ventanas. Puertas abiertas para que tú también consideres que lo que estás viviendo ahora, con todo y su dolor, podría volverse un punto de partida. No porque lo merezcas, sino porque lo eliges. Porque decides que tu historia no termina en lo que te hicieron, en lo que perdiste o en lo que fallaste. Tu historia sigue viva mientras tú estés dispuesto a seguir buscando sentido. Y no hace falta sufrir una tragedia para vivir con propósito. También puedes despertar un día cualquiera, mirar tu vida y decir, quiero algo más. Esa inquietud ya es sagrada. Ya es señal de que algo en ti quiere florecer. Y si lo escuchas, si lo cuidas, si lo sigues, puede llevarte a lugares que ni imaginas. Frank dijo que el sentido no se impone, se descubre. Es como una luz que se revela a medida que caminas. No tienes que tener claridad total. Solo la disposición de avanzar. De atreverte. De preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy que le dé sentido a este instante? Porque ese pequeño gesto, si lo haces con amor, puede cambiar tu rumbo. Hay personas que encuentran su propósito en el arte. En pintar lo que otros no pueden decir. En escribir lo que otros no pueden expresar. En componer lo que otros no saben llorar. Cada uno lleva dentro una forma única de manifestar su sentido. ¿Y tú también? Tal vez lo olvidaste. Tal vez nadie te lo dijo. Pero eso no lo hace menos cierto. Otros encuentran el propósito en sus hijos. En educarlos con más conciencia. En sanar heridas generacionales. En crear un hogar donde la ternura no falte. Cada comida preparada, cada historia leída, cada noche acompañada, también es propósito. También es legado. También es sentido. Y están aquellos que encuentran su sentido en lo invisible. En la oración. En la meditación. En la búsqueda de una conexión con lo eterno. Y eso también es válido. Porque el sentido no tiene que ser visible para los demás. Basta con que sea real para ti. Basta con que encienda tu alma.
Frank decía que incluso cuando el sufrimiento es inevitable, la actitud hacia ese sufrimiento puede ser una fuente de sentido. Por eso vemos personas que, aun atravesando enfermedades terminales, inspiran con su sonrisa. No porque nieguen el dolor, sino porque decidieron que su dolor no definiría su última palabra. Tal vez tú también estás buscando ese propósito. Tal vez sientes que te has desviado, que perdiste el norte. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para buscar. Y que el solo hecho de buscar ya te conecta con lo esencial. No busques lo grandioso. Busca lo verdadero. Porque el sentido no se mide en tamaño, sino en autenticidad. Si puedes ayudar a una sola persona, ya tienes un propósito. Si puedes consolar a un ser vivo, ya tienes una razón. Si puedes cuidar de una planta, ya estás cuidando de la vida. Si puedes agradecer una cosa, ya estás mirando con nuevos ojos. El sentido no siempre grita. A veces susurra. Y ese susurro puede ser tu guía. Tu nueva dirección. Tu punto de partida. Porque cuando el propósito entra en tu vida, no la hace perfecta, pero sí la hace más profunda. Y en la profundidad, la alegría vuelve. No como euforia, sino como paz. Como claridad. Como certeza silenciosa. Frank lo vio con claridad: el hombre es capaz de vivir y aún de morir por su propósito. Porque cuando sabes para qué vives, nada es en vano. Y todo, incluso el dolor, puede ser transformado. Tal vez no inmediatamente. Pero sí inevitablemente, si eliges caminar hacia ese sentido. Y tú puedes hacerlo. A tu ritmo. A tu manera. Con tu historia. Con tus heridas. Con tu corazón. Porque cada paso que des, por más pequeño que sea, es una afirmación: estoy aquí. Y estoy dispuesto a encontrar lo que mi vida aún tiene para dar. No necesitas una vida perfecta para vivir con sentido. No necesitas que todas tus preguntas tengan respuesta ni que todas tus heridas estén cerradas. Basta con que te mantengas presente. Que estés dispuesto a mirar el dolor no como un enemigo, sino como un mensajero. Viktor Frankl lo entendió así: la vida conserva su sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en el sufrimiento. Y si esto es verdad, y lo es, entonces tú, justo ahora, estás en condiciones de comenzar. Porque el sentido no es un privilegio de los iluminados. Es el derecho de los que aún respiran. Es el regalo silencioso de estar vivos. Aunque duela. Aunque estés cansado. Aunque no sepas por dónde empezar. Mientras tu corazón siga latiendo, hay una posibilidad. Y si existe esa posibilidad, entonces existe también un camino. Y tú puedes caminarlo. Muchas personas esperan a que cambien las cosas para vivir con propósito. Pero lo que Frankl nos enseñó es que primero debemos cambiar nosotros. No desde la negación, sino desde la elección consciente. Elegir darle valor a lo que hacemos. Elegir estar atentos. Elegir convertir lo cotidiano en sagrado. Eso es cultivar una vida con significado. Cultivar implica cuidado, constancia, paciencia. No es una carrera. Es una siembra. Un acto de fe que, a pesar del terreno duro, confía en la posibilidad del fruto. Y ese fruto, a veces, es una nueva perspectiva. Una nueva conexión. Una nueva alegría, distinta a la que esperábamos, pero mucho más profunda. Frank insistía en que el sentido no era algo que se inventara, sino algo que se descubría. Como quien limpia un cristal sucio y de pronto ve lo que siempre estuvo ahí. Así también tú puedes mirar tu día, tus relaciones, tu trabajo, tu dolor, y empezar a descubrir que nada está completamente perdido. Incluso una conversación sencilla puede estar cargada de sentido si la vives con presencia. Incluso una mañana gris puede ser significativa si decides levantar la mirada. Incluso una taza de café puede ser un ritual de agradecimiento si te permites estar ahí, completo, sin prisas, sin máscaras. Y es en esos pequeños momentos donde nace una vida distinta. Una vida que no huye del dolor, pero que tampoco se entrega a él. Una vida que reconoce la tristeza sin dejarse arrastrar por ella. Una vida que elige, día tras día, honrar su existencia con actos de verdad, con gestos que brotan del alma. Frank decía que vivir con sentido no significa tener una vida fácil. Significa tener una vida digna. Una vida que merezca ser vivida porque tú decidiste otorgarle ese mérito. No por lo que sucede afuera, sino por lo que estás dispuesto a construir desde adentro. Y si piensas que eso es demasiado para ti, recuerda que nadie empieza sabiendo cómo hacerlo. Solo se empieza.
Se escucha el llamado. Se da un paso. Se comete un error. Se corrige. Se avanza. Porque el sentido no es una meta, es un movimiento. Un movimiento hacia ti mismo y hacia el mundo. Cada vez que eliges responder con amor, con integridad, con gratitud, estás cultivando sentido. Cada vez que decides quedarte cuando todo en ti quiere huir, estás afirmando que tu vida tiene valor. Cada vez que eliges mirar con compasión, incluso al que te hirió, estás iluminando la sombra con tu luz. Y eso no se aprende en libros. Se aprende en la carne. En la caída. En el reencuentro. En la pérdida. En la entrega. Por eso Franklin no escribía como un maestro desde su trono. Escribía como un hombre que había perdido todo, menos la esperanza. Y su mensaje sigue vivo, porque fue escrito con sangre, con lágrimas y con fe. Ahora que estás aquí, al final de este viaje, quiero preguntarte, ¿qué parte de ti ha despertado? ¿Qué pequeña luz se ha encendido? ¿Qué acto concreto puedes hacer hoy para vivir con más propósito? No lo pienses demasiado. No lo planifiques en exceso. Hazlo simple. Hazlo real. Quizás sea hablar con alguien. O escribir lo que sientes. O perdonarte por lo que hiciste. O salir a caminar con otra mirada. O sentarte en silencio y agradecer que estás aquí. Ese acto ya es vida con sentido. Porque está lleno de intención. Y la intención, en un mundo distraído, es revolución. Tal vez pienses que necesitas cambiar todo para empezar a vivir así. Pero no. Solo necesitas cambiar el modo en que miras. El modo en que estás. El modo en que decides qué hacer con lo que tienes. Porque lo que tienes ahora, aunque no parezca suficiente, puede ser el inicio de algo hermoso. No te preocupes por la magnitud. Preocúpate por la verdad. No por cuántos te ven, sino por cuánto te ves a ti mismo. No por cuánto haces, sino por con cuánto amor lo haces. Porque el sentido no se mide con relojes ni con premios. Se mide con alma. Con latidos. Con conciencia. Y esa conciencia puede crecer. Puede expandirse. Puede abrazar incluso lo que más temías. Y decir, esto también tiene algo para enseñarme. Eso es vivir despierto. Eso es vivir con sentido. Eso es, en lo más profundo, vivir desde lo humano. Frank nos dejó muchas frases, pero hay una que resume todo este viaje: el sentido de la vida difiere de persona a persona, de día a día, de hora a hora. Lo importante no es el sentido de la vida en general, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado. ¿Cuál es tu sentido, aquí, ahora? No necesitas responderlo con palabras. Responde con presencia. Con actitud. Con silencio. Con ternura hacia ti mismo. Porque a veces, la mejor respuesta es simplemente no rendirse. No apagar la luz. No dejar de creer que algo muy hondo, aún te espera. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si te dejaste atravesar por esta conversación, entonces ya has dado un paso inmenso. Has elegido buscar. Y buscar, en un mundo que anestesia, es un acto de valentía. De fidelidad a lo que tu alma sabe y el ruido olvida. Vivir con sentido no es una fórmula. Es una relación íntima con la vida. Una relación donde aprendes a hablar con tu dolor, a reír con tus pérdidas, a caminar con tus preguntas, a amar incluso cuando todo duele. Y ese aprendizaje no termina nunca. Pero tampoco empieza sin ti. Estás invitado a ese viaje. Estás llamado a esa vida. Y aunque no sepas el destino final, basta con que te pongas en marcha. Porque mientras camines con propósito, cada paso es ya llegada. Y cada día puede convertirse en una catedral interior donde habite el sentido. Gracias por quedarte. Gracias por sentir. Gracias por buscar. Ahora respira hondo. Mira tu entorno. Mira tu historia. Mira tu corazón. Y elige una cosa: vivir desde el alma. Porque eso, incluso cuando todo lo demás se apaga, puede iluminar tu mundo.